Si tienes una Biblia, ábrela. Voy a leer nuestro pasaje esta mañana del Salmo 32. Salmo 32. Lo voy a leer rápidamente y voy a orar. Salmo 32 dice: Salmo de David, Masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo redará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedir su ayuda al estudiar este texto. Padre, te damos las gracias por un salmo de tanto ánimo, a pesar de que tenemos tanto pecado y este salmo habla de nuestro pecado, también habla de tu perdón. Y oro que al reflexionar en tu perdón esta mañana, que tú muevas nuestro corazón, muevas nuestras afecciones hacia ti, a adorarte a ti. Padre, que tú, si hay algún pecado en nosotros, que tú nos ayudes al reflexionar en tu bondad, que tú abras una oportunidad para nosotros confesar nuestro pecado, para que podamos conocer tu perdón de una manera fresca esta mañana. Padre, oro que si hay alguien que no te conoce, que no conoce tu perdón, que todavía está bajo el peso y la culpa de su pecado, que aún hoy, Señor, ellos puedan saber qué significa tener esa culpa levantada de sus hombros y que puedan saber qué es ser santos en ti. Señor, oro que tú puedas manifestar tu bondad en Cristo Jesús a través de este texto a nosotros. Dame palabras claras, dame pensamientos claros para ayudar a tu pueblo a verte a ti. En el nombre del Señor Jesús oro. Amén. Si estás de pie, puedes sentarte. Si no nos hemos conocido, yo soy Shane, uno de los pastores aquí en Imago Dei Church, en la iglesia Imago Dei. Y he escogido este salmo esta mañana. Quería reflexionar un poco sobre la bienaventuranza, la bendición de ser perdonado esta mañana. Por varias razones. La primera es porque en un tiempo de tanta incertidumbre, hay tanto dificultad, tanto dolor, y a veces ese dolor nos puede nublar nuestra mente de olvidarnos de esas bendiciones que nunca podemos perder. Y esto es algo que yo personalmente lucho con estos pensamientos. Así que quiero reflexionar en esto, porque aún en esta crisis, si tú has sido perdonado en Cristo Jesús, tienes algo por lo cual celebrar. Sí, esto es un tiempo para llorar y por muchas diferentes maneras no estamos dolidos, pero no es un dolor absoluto. Cristo y su perdón es más dulce y eso nos da algo por lo cual regocijarnos. La segunda razón por la cual quería hablar sobre esto es porque esta crisis nos causa reevaluar algunas cosas, pensar algunas de las cosas de nuestra vida y algunas de las preguntas grandes de la vida. A lo mejor conoces a alguien que puede estar pensando en estas cosas o en la providencia de Dios. Tú estás luchando con algunas de estas preguntas en tu vida y necesitas respuestas grandes a estas preguntas grandes. Y si ese eres tú, quiero invitarte a ver al Salmo 32 y quiero
que veas las mejores respuestas que podemos tener. En Cristo Jesús tú puedes recibir el perdón y la bienaventuranza, la bendición de ser perdonados. Y no hay virus y no hay falta de trabajo y no hay cuarentena que pueda quitar el amor de Dios de ti. Y la tercera razón por la cual quiero reflexionar en este tema del perdón es porque este tema trasciende este tiempo en el que estamos. El perdón que recibimos de Dios está supuesto a ser una piedra fundamental de la manera como nosotros nos relacionamos con el pueblo de Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Así como dice Colosenses 3:13, así como el Señor los ha perdonado, así ustedes deben perdonar. Y así mismo, yo en mi propia vida y en muchas otras maneras he encontrado excusas para no perdonar a otros. Y debo confesar que solamente hago estas excusas cuando pierdo de vista la bendición que tengo en mi perdón. Entonces, la esperanza es que podamos ver el perdón de Dios y nos fuerce a reflexionar en lo que hemos recibido en Cristo y nos ayude a preguntar por qué. ¿Por qué hay una razón por la cual no perdonar a nuestros hermanos? Así que eso es suficientes razones para nosotros ver al perdón de Salmo 32. Quiero ver la bienaventuranza del perdón de 5 puntos. Tony ya me puso presión de decir que tengo que decir un sermón corto, así que no voy a hacer ninguna promesa, pero primero, te perdono, Tony, por haber puesto esa presión en mí. Está bien, estamos practicando aquí, estamos practicando el perdón, ¿ok? Primero, quiero que veamos la anatomía del perdón. Vemos esto en el verso 1 y 2, que sirven como el tema, introducen el tema de este texto. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Empieza con esta nota alta, donde nos llama a reflexionar en la grandeza del perdón de Dios en nosotros. Y en estos dos versos tenemos un poco de la estructura y de la anatomía de cómo el perdón funciona. Aquí tenemos tres imágenes del perdón que se nos da. La primera es que la transgresión es perdonada. Es esta idea de que el pecado es levantado, es quitado. Así como dice el Salmo, el salmista dice que hasta tan lejos como está el oriente del occidente es nuestro pecado quitado. El pecado, la segunda imagen aquí es que el pecado es cubierto, es que Dios se rehúsa a ver nuestro pecado, está cubierto, se le quita de la vista a Dios y no lo ve más. Eso nos ayuda a pensar qué es lo que está sucediendo cuando el pecado es perdonado. No es como que Él está viéndolo todo el tiempo, no, Él lo ha cubierto, Él lo ha puesto aparte. No está simplemente ahí pensando y reflexionando y marinándose en cómo se atreven a hacer eso. No, el Señor lo cubre, lo pone en una esquina y pone un montón de cosas encima y no lo ve. Y la última imagen aquí está las palabras, el Señor no culpa de iniquidad. Esta idea de iniquidad es el pecado que realmente cometemos contra Dios. Sí, Dios lo ve, Dios ve ese pecado. No queremos imaginar como que si Dios no lo puede ver. Sí, Dios sabe todas las cosas, Dios lo puede ver. No se olvida como si Él tuviera amnesia o algo así. Pero lo que hace es que se compromete a no contar nuestro pecado contra nosotros. No va a seguir juzgándonos. Es una terminología de contabilidad. Es esta idea de que no nos va a imputar nuestro pecado, no va a seguir apuntando al pecado y va a decir, sabes, tienes que pagarme por todo esto. En Romanos 4, Pablo cita este pasaje directamente para poder ilustrar la naturaleza del Evangelio. Y lo que dice es que en el Evangelio nuestro pecado no es contado contra nosotros. Dios no cuenta nuestro pecado contra nosotros. Sí, la buena noticia es que tú eres un pecador y aún así, en la bondad de Dios, ese pecado no se cuenta contra ti.
Pero hay más. Pablo dice, no solamente Dios no toma en cuenta tu pecado, sino que por fe en Cristo, su justicia, su perfección, su santidad es contada hacia ti. ¿Sabes? No es tu santidad, no es tu bondad y tu perfección, es la bondad y la santidad de Cristo y la justicia de Cristo. Entonces hay una contabilidad aquí un poco extraña, ¿no? Pero en la economía de Dios, esta es la manera como funciona el Evangelio. En su perdón, Él no cuenta nuestro pecado contra nosotros, sino que más bien cuenta la justicia de Dios, la justicia de Cristo para nosotros. Entonces aquí estamos comenzando a ser obvio, ¿no? La anatomía del perdón. Nosotros no tenemos que pretender que no tenemos ningún pecado. Esta es una de las grandes trampas en las que caemos. Queremos imaginarnos que somos mejores de lo que somos. Y aún así, si reconocemos que somos pecadores y que no somos perfectos, pero queremos imaginarnos, nos gusta imaginarnos que podemos llegar ahí, que no realmente necesitamos este perdón. Pensamos que este perdón depende en nosotros. O lo que el Salmo 32 está diciéndonos es que el perdón se basa en nosotros reconocer nuestra necesidad desesperada de perdón. Nadie va a ser perdonado que primero no reconoce su necesidad de perdón. Agustino dice que él escribió el Salmo 32 al lado de su cama. Era uno de sus pasajes favoritos y al escribirlo ahí dijo que el principio del conocimiento es conocerse a sí mismo como un pecador. No podemos conocer a Dios ni a nosotros mismos si no reconocemos primero que somos pecadores. Ahí es donde su perdón nos encuentra. No encuentra a alguien que esconde su pecado, sino que encuentra a alguien que reconoce su pecado. Y pienso que eso es lo que significa en el verso 2, en la segunda línea, donde dice que bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Lo que en cuyo espíritu no hay engaño, dice. Y no es bienaventurado el pecador, pero también bienaventurado el que no peca. No, eso no es lo que dice, sino es bienaventurado aquel que es honesto acerca de su necesidad de perdón. No está engañando a nadie, no se están engañando a sí mismos. Ellos vienen al Señor sin pretensiones. Ellos reconocen que son pecadores y no pretenden ser algo más que eso. Este tipo de pretensión de no reconocer y de no necesitar perdón nos lleva a la experiencia del perdón en el verso 3 al 5. El salmista empieza a hablar un poco de su biografía y nos dice, así es como yo llegué a este lugar. El salmista, la historia nos dice que este salmo es de David. Así que David mismo nos está diciendo que él tuvo una temporada en su vida donde no fue realmente honesto acerca de su pecado. Él estuvo ocultándolo, estuvo ocultando su pecado de Dios. Y no es el mismo que el Señor cubriendo nuestro pecado, sino que es nosotros mismos cubriendo nuestro pecado. Eso es escondiendo nuestro pecado de Dios. Y ese tipo de esconder nuestro pecado nos lleva a un tipo de estrés emocional, físico incluso. Mire cuán tormentado está David. Dice, mientras cayó en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y dice, porque día y noche en tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Sí? En el calor del verano nos recordamos que si te paras bajo el sol, simplemente te quita la fuerza, te quita toda la energía de tu vida. Y él está diciendo, yo siento ese peso en mí. Él está en dolor y en dificultad. ¿Por qué? Dice, ¿por qué callé en mi pecado? Probablemente puedes relacionarte con este tipo de sentimiento, ¿verdad? Tú sabes cuando quizá has roto algo en la casa o has roto una regla que te ponen mamá o papá, y cuando lo haces, ellos no te atrapan inmediatamente, ¿no? Mamá y papá no se enteran inmediatamente, así que haces algunas cosas, tratas de arreglarlo inmediatamente, lo tratas de cubrir,
Y segundo, tratas de distraer o tratar de que mamá y papá no lo encuentren. Y aún así, por un poco de tiempo, piensas, seguro me voy a salir me voy a salir con la mía. Y estás viviendo en temor porque estás orando y esperando que ojalá que nadie se entere de esto. Porque algún día mi mamá y mi papá van a enterarse. Entonces no te puedes relajar, no puedes descansar hasta que el pecado se descubre. Escuché una historia increíble en un podcast esta semana acerca de un hombre llamado William Henry. Es un nombre bastante común. Y William Henry murió en Florida en 2007 y pasó los últimos 20 años de su vida impersonando otro hombre llamado William Henry. No se tuvo que cambiar su nombre, los dos se llamaban William Henry. Ahora, el primer William Henry, el tipo al que este hombre estaba impersonando, fue un jugador de béisbol por 16 años durante los años 50 y 60, y de hecho era un pitcher en la Serie Mundial. No era una superestrella, pero 16 años es bastante tiempo para jugar en las ligas mayores de béisbol. Entonces, este impostor se muda a Florida y va a pretender ser el William Henry que jugó en las ligas mayores. Se llamaba igual, tenía la misma estatura y también era un zurdo. Entonces no es como que la gente estaba poniendo en Google, buscando su nombre, William Henry. Y por 20 años este hombre, William Henry, el falso William Henry, tiene historias, se casó incluso bajo la pretensión de ser este William Henry, el jugador de béisbol. Después de morir, el real William Henry lee acerca de su muerte y se confunde, ¿no? Dice, porque no estaba muerto. Al leer este podcast es un poco cómico, porque una de las cosas que están discutiendo ellos es cuán traumático sería vivir esa vida. Saber que alguien en algún punto va a descubrir, va a saberlo. ¡Wow! Este hombre se casó pretendiendo ser alguien más. Eso es increíble. Entonces estas personas en el podcast están hablando acerca de esta dificultad de vivir bajo la pretensión de ser alguien que no eres. Tú y yo quizá no hemos viviendo este tipo de mentira, ¿no? Espero que no, por lo menos, porque nosotros tenemos Google. Pero el salmista sintió algo de esta angustia, de esta ansiedad. Él sabía que estaba viviendo una vida, estaba tratando de engañarse a sí mismo, engañarle a los demás y estaba tratando de engañar a Dios mismo y estaba atormentándolo. El verso 4 añade otra capa a este tormento. No era simplemente una cuestión de conciencia. El verso 4 nos dice que era la mano del Señor que pesaba sobre él. Este tormento no era simplemente una fatiga de tratar de mantener esta mentira. No, era la mano disciplinaria del Señor. Era Dios mismo que estaba poniéndole culpa a David por estar ocultando su pecado y por lo tanto sus huesos se estaban consumiendo. Y eso me hace pensar que hay varias cosas aquí que notar de esta experiencia de David. Primero, es que es una bondad del Señor que no nos deja seguir nuestro pecado con una conciencia limpia. Piensa cuán misericordioso Dios es de no dejarnos correr con este pecado a través de nuestra vida. David está aquí diciendo que tiene pecado que no ha confesado y la razón por la cual está sintiendo esta convicción de pecado es porque Dios está buscándolo, Dios está siguiendo a David. ¿Y qué si Dios no hubiera hecho eso? ¿Qué le hubiese evitado a David de seguir esta mentira a través de su vida? Esto es lo que pasa cuando nosotros nos entregamos al pecado. El pecado nos va a destruir realmente. Es una bondad del Señor que no nos deja seguir nuestro pecado. Segundo, debemos notar que no deberíamos confundir la disciplina de Dios con el juicio de Dios. Hebreos 12 nos dice que Dios disciplina a los que ama. Es el amor que
obliga a Dios a disciplinar a sus hijos. Esa es la historia del Evangelio, es que David merece el juicio. Y aún así, el juicio de Dios se derrama en alguien más, quien es el Mesías, en Cristo Jesús. Pero Dios no simplemente dice, ok, ahora haz lo que tú quieras, sino que lo que hace es disciplinar a sus hijos que ama. No debemos confundir la disciplina de Dios con el juicio de Dios. Puede ser, cristiano, que tú pases por temporadas de disciplina en tu vida. Puede ser la mano de Dios sobre ti, que te está llamando a arrepentirte. No es su juicio, es su disciplina amorosa. Y tercero, quiero que notemos brevemente que nuestras conciencias son relevantes a nuestra obediencia a Dios. Mientras una conciencia culpable no siempre es un indicador perfecto de la voluntad de Dios en nuestra vida. Si estamos en Cristo y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, debemos considerar si nuestra conciencia está limpia o si nuestra conciencia nos acusa. Debemos, aunque sea, preguntarnos, ¿hay algo que nos está dirigiendo en este tiempo? Muéstrame, Dios, porque puede ser la voluntad de Dios que te está llamando a mostrar algún tipo de pecado para que pueda perdonarlo. El salmista aprendió esta lección en el verso 5. El pecador se despierta de su sueño sin arrepentirse y se vuelve a Dios y lo confiesa. Y hay 3 frases aquí en el verso 5 que nos muestra lo que él hace. Dice, te manifesté mi pecado. En vez de negarlo, ya no tienen que pretender que no está ahí. Simplemente lo voy a aceptar. ¿Ok? Y no encubrí mi iniquidad. En vez de ocultar su pecado, él no culpa a nadie más, él no lo excusa. Él simplemente lo trae a la luz, lo trae, lo saca de la oscuridad y lo voy a confesar. Dice, confesaré mis transgresiones al Señor. Él nombra su pecado. Esto es lo que hice, esto es lo que merezco. Pero nota aquí en el verso 5 y la última frase, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿No es fascinante que lo que tememos más acerca de confesar nuestro pecado es realmente lo que menos estamos a punto de recibir cuando confesamos? Es decir, que cuando tememos ser juzgados por confesar nuestro pecado, eso es exactamente lo opuesto de lo que recibimos. Recibimos perdón. Cuando confesamos, estamos temerosos de ser acusados. Y en realidad lo que pasa es que cuando confesamos nuestro pecado, Él nos concede el perdón. El resultado de la confesión es el perdón. El Señor no te acusa cuando confesamos nuestros pecados. Y si confesamos nuestro pecado, en vez de huir de Él, lo que estamos haciendo es que vamos a conseguir el perdón y la misericordia de Dios. Y debes tener en mente, ¿sabes? Esto es para el cristiano. En vez de correr de Dios, corre hacia Dios. Ahí vas a encontrar el perdón en su Hijo Jesús. Eso es tan cierto para el no creyente como el creyente también. Esto es David hablando, el rey David. Él va al Padre, a su Padre. Hermanos y hermanas, si tú tienes tu pecado, ¿sabes? Vamos a encontrar ese mismo perdón, ese mismo rescate que recibimos al venir a Él por primera vez. Y sabemos esto, recibimos el mismo perdón. Como cristianos también pecamos y recibimos esa tentación de ocultar nuestro pecado. Y cada vez cuando traemos nuestro pecado a la luz, lo que recibimos es la misma gracia que recibimos el primer día que vinimos a Cristo. La primera pregunta que tengo simple para ti es, ¿hay pecado que no has confesado en tu vida? Lo que sea. ¿Hay algo que no has confesado en tu vida? Y quiero preguntarte, ¿por qué lo estás ocultando? ¿Qué ventaja crees que vas a recibir ocultando tu pecado y manteniéndolo oculto? No hay ventajas, solamente hay desventajas. Solamente hay ventajas en
traer tu pecado al Señor. Esta es la experiencia del perdón de David, lo que lo lleva a la promesa del perdón en versos 6 y 7. En estos versos hay tanto promesa como advertencia. Empieza exhortando, no directamente, sino dice, por eso que todo santo ahora tiene el tiempo en que pueda ser hallado. Está tan aliviado por su perdón que quiere que todo el mundo sienta esto. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay gran promesa en estos versos. El juicio justo de Dios contra el pecado, que estos son las grandes aguas, estas son las muchas aguas, todo lo que Dios derrama sobre la creación pecaminosa, no va a recibirlo. Dice, Dios va a proteger a sus criaturas. ¿Por qué? Porque corremos hacia Él. Dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Esto es el Evangelio. Aunque Él es justo en juzgarnos, solo Él puede salvarnos. Nota que las muchas aguas no llegarán a Él. ¿Por qué? Porque Él corre al Dios, el juez justo, y en vez de encontrar juicio, en vez de encontrar condenación, en vez de encontrar culpa, encuentra un escondedero. Encuentra a alguien que lo va a preservar. No solamente lo va a preservar, sino que va a cantar liberación sobre nosotros, va a celebrar su victoria. Es una imagen tan clara del Evangelio. El Dios que nos puede culpar, el Dios que nos puede juzgar justamente, viene a nosotros en la persona de su Hijo y nos clama, y cuando nos recibe, celebra sobre nosotros. Corremos hacia Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ahí encontramos nuestro escondedero, ahí encontramos nuestro preservar. Y nota que no todo en esta vida va a ser fácil. Nota que esto no significa que no va a haber coronavirus o no va a haber pérdida de trabajo o otras cosas. Lo que sí significa es que tenemos un lugar a donde correr. No solamente tenemos un lugar a donde correr, tenemos el lugar a donde correr. El mismo que nos promete recibirnos. Hay gran promesa aquí. Pero también hay una advertencia, ¿no? Verso 6 dice, por eso que todo santo ahora tiene el tiempo en que pueda ser hallado. En tiempo que pueda ser hallado. Aquí implica que hay una urgencia aquí. No es algo que debemos tomar a la ligera. David dice, no seas lento en confesar tu pecado. No juegues con él. No lo abraces. No te atrases en confesarlo. Es la bondad de Dios que nos da tiempo de sentir convicción y de arrepentirnos. La pregunta es, ¿cómo debemos responder a esa advertencia, a esa culpa? ¿Con apatía? ¿Con ligereza? Este es un tema repetido en las Escrituras. 2 Corintios 6 dice, hoy es el día de salvación. Y podemos preguntar la pregunta, ¿a quién le está hablando Pablo en 2 Corintios 6? ¿Para quién es el día de salvación? Y la respuesta es en 2 Corintios 6, en el Salmo 32 y el Salmo 95, versos 7 y 8. Hoy, si escucha si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si tú te estás uniendo a nosotros y has escuchado esto, si no tienes paz con Dios con Cristo Jesús, quiero que escuches. Hoy es el día de tu salvación. Hoy se te entrega esta salvación. Estás escuchando el mensaje, estás escuchando la promesa que si vas a este Dios y recibes su perdón por lo que Él ha hecho por ti, no por lo que tú tienes que hacer, sino por lo que Él ha hecho por ti, hoy es el día de salvación. No necesitas preguntarte, ¿es esto para mí? Si hoy es hoy, si oyes su palabra, esto es para ti. Esto es lo que se te entrega y se te ofrece. Es como la línea de ese libro de la Sociedad de Poetas Muertos. Carpe diem. Toma el día o actúa hoy. Hazlo hoy, hermanos, amigos. Si oyes su voz hoy, no endurezcáis tu corazón. Es lo mismo si eres cristiano.
si tienes pecado que no te has arrepentido de ello, no has confesado, no lo has traído al Señor, hoy, ve a Él en el tiempo que puede ser hallado. Hoy es el día. Esa es la promesa, esa es la advertencia. Cuarto, quiero ver la lección del perdón. El salmista ahora pasa a dar instrucción directamente. Es interesante ver que alguien que experimenta el perdón de Dios inmediatamente quiere compartirlo con otros. Es como un fluir natural de alguien que ha recibido perdón por sus pecados. Es que ellos saben que hay otros pecadores afuera y que ellos también necesitan perdón. Entonces, David experimenta eso y dice, quiero instruirlos y quiero enseñarles. No es claro si el salmista está hablando por Dios. Algunas Biblias pueden ser que tenga una capital en el verso, una palabra mayúscula, una letra mayúscula en el verso 8. Te enseñaré. No creo que eso afecte nuestra interpretación mucho. En realidad la idea es la misma. David o el Señor quiere que otros conozcan el camino y este viaje por el cual David ha pasado. No quiere que sean oprimidos, no quiere que pasen por el mismo tormento de desobediencia, de no correr hacia el Señor. Y usa esta ilustración en el verso 9. Dice, no seas como el caballo, como el mulo. Y el punto que está haciendo aquí es que un caballo y el mulo siempre necesitan que lo obliguen a obedecer. No te sientas y razonas con el caballo o con el mulo. No voy a comparar las mulas con los bebés, pero una de las primeras cosas que aprendí cuando tuve un bebé es que yo, como un adulto razonable, quiero ver al bebé de 1 año y decirle, explícame qué está pasando. Y el bebé me ve y me dice, bla, 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 bla. No puede razonar con ellos, ¿eh? Bueno, lo mismo es con el caballo y con el burro. Tú no los puedes ver a los ojos y decirle, vamos a hacer un plan. No va a funcionar. Y no es su culpa, obviamente, del caballo y del mulo. Pero la idea es aquí, no seas como ellos. No seas de tal manera que no vas a obedecer a menos que venga la disciplina hacia a ti. No quieres ser esa persona que solamente va a experimentar este tipo de perdón cuando la mano pesada de Dios viene sobre ti. Ese es el punto de la última línea, el verso 9. Cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Pues no quieres ser como un caballo y un mulo que no aprenden esta lección. No quieres ser el tipo de persona que siempre tiene que ser enseñado una y otra vez por la falta de su confesión. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere simplemente recibir la disciplina? ¿Por qué simplemente no quiere ser el que está bajo la mano disciplinaria del Señor? Bueno, pues nos dice en el verso 10. Dice, muchos son los dolores del impío. El impío aquí es aquellos que no confiesan, aquellos que no se arrepienten. Dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Hay un contraste importante en aquellos que se rehúsan a confesar su pecado y aquellos que corren al Señor y lo confían en Él. Entiende esto de este versículo. Los dos están sobrecargados de algo. Los dos están sobrepesados con algo. El impío está sobrecargado con dolores. Aquellos que rehúsan a confesar su pecado van a ser sobrecargados de dolores. ¿Por qué? Porque están viviendo sus vidas entregándose a sí mismos al pecado y a la transgresión una y otra vez. Y eso solamente va a llevar al dolor y a la transgresión y a la muerte. Pero los que se arrepienten, ellos son sobrecargados con algo más, con algo diferente. Son sobrecargados con la misericordia del Señor. Los rodea, dice. Es algo que los rodea. A donde sea que vayan, a donde sea que vean, van a encontrar el amor y la bondad del Señor. Es un amor que persevera, que tiene por nosotros. Una vez más nos muestra que aquello que nosotros tememos que vamos a encontrar cuando confesamos nuestros pecados va a ser lo opuesto de lo que recibimos. Cuando confesamos nuestro pecado, lo que recibimos es su bondad y su amor y su gracia. Esa es la lección del perdón. Me encanta cómo termina este salmo. Quiere que entendamos la imagen entera. David
termina este salmo tratando de que entendamos el gozo, la alegría del perdón. Dice, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Nuestra respuesta a su amor, nuestra respuesta a su gracia, es cantar, es adorar. Cuando nosotros como Agustino entendemos que nosotros mismos somos pecadores, que hemos sido perdonados, el resultado natural de experimentar y recibir ese perdón es regocijarse. Esta es la razón por la cual Pablo dice, al pasar por diferentes dificultades en su vida, dice que él está triste, pero siempre regocijándose. Como cristianos, sí, vamos a experimentar cosas como en esta temporada de nuestra vida. Va a ser difícil, vamos a tener dificultades, tribulaciones, pero siempre podemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque literalmente no hay dificultad y tribulación que puede quitar el perdón que has recibido en Cristo Jesús. No hay nada que te puede lanzar el enemigo que va a quitar este gozo de ser perdonado. Y si no nos regocijamos en el perdón del Señor, tiene que ser porque no entendemos la profundidad de este perdón. Es como que el pecado verdadero, el peso verdadero de nuestro pecado no nos ha afectado. Si yo tuviera un peso en mi hombro y me lo quitas, voy a colapsar con gracias por quitarme ese peso. ¿Sabes? Si yo tuviera una bolsa de papel o de algo ligero y tú me la quitas, oh, gracias. No voy a estar tan agradecido. Cuando estoy con todas mis compras del mercado, de víveres y cosas que he comprado, comida y eso, y si uno de mis niños me agarra la bolsa con queso o algo así, bueno, gracias, supongo, porque no pesa nada, ¿no? La bolsa con queso. En vez del peso que ha sido levantado de nuestros hombros. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de la ira. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por la gracia con la cual nos amó, envió a su Hijo para hacer posible que nuestra culpa fuera atribuida a Cristo en la cruz. Su perfecta justicia fue atribuida a nosotros en su lugar. Él, Jesucristo, es el que nos protege de las muchas aguas. Él, Jesucristo, es aquel que nos esconde del juicio que merecemos. Él, Cristo, es el que nunca necesitó perdón. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener perdón seguro. Así que hoy se nos ofrece a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a responder? Y aun cuando todo el caos está sucediendo alrededor de nosotros, si ese perdón es tuyo, debemos responder con gritos de júbilo. Si eres un cristiano, pero estás sufriendo bajo el peso de pecado no confesado, quiero que lo traigas a la luz y experimentes el gozo total de ser perdonado completamente. No tienes que hacer nada, lo traes al Señor y Él dice, yo lo voy a tomar, yo lo voy a recibir por ti. Y nuevamente, tu respuesta debe ser gritos de júbilo, gritos de gozo. Si no eres un cristiano, si no has confesado tu pecado, estás bajo el peso del Señor, bajo el peso del juicio, y es una cosa terrible estar bajo el juicio de Dios. Pero hay buenas nuevas, hay buenas noticias. La promesa del perdón se te ofrece a ti hoy. Hoy, si tú llamas, si tú clamas al Señor, va a perdonarte. Él es capaz de perdonarte, como dice el salmista, y con gritos de júbilo. Es con gozo que te puede rescatar de tu pecado. No solamente debes alejarte y volverte de tu pecado, sino que volverte a Dios. Y ahí encontrar el gozo y el placer de conocerlo. Este es el gozo y el perdón que se nos ofrece hoy. Como dice el salmista, la respuesta apropiada es cantar con voces de júbilo. Así que vamos a orar hoy. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por la promesa de perdón. Gracias que
no solamente no tenemos que tratar con nuestro pecado, sino que tú has prometido hacerlo por nosotros. Y oro por la iglesia IDC y por mi propio corazón, aún en medio de estas dificultades, aún en medio de las tribulaciones, que podamos ser marcados con gratitud, porque somos bendecidos, somos bienaventurados al ser perdonados. Y danos gozo y pasión para extender este perdón a otros, aún en medio de esta dificultad. Muchos que están sufriendo bajo el peso de su pecado, que tú, Señor, cantes con júbilo sobre ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.